Aleluya, paz de Cristo. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu misericordia, Padre. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias, Señor. Por todo tenemos que darte gracias, Padre Santo. Aún por lo bueno, aún por lo malo. Ayúdame a entender, Señor. Ayúdame a soportar, Señor. Dame gracia, dame sabiduría. Dame entendimiento, Señor. Aleluya. Solo tú eres santo, Señor. Solo tú eres Dios, Señor. Solo tú sabes todas las cosas, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Porque tu misericordia nos guía al arrepentimiento, Padre Santo. No podemos ignorar, Señor, las cosas, Padre Santo. En el nombre de Jesús, gracias. Solo tú eres santo. Solo tú eres digno. Tú eres hermoso y maravilloso. Derrama tu espíritu y que tu luz brille en mí, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Derrama tu espíritu y que tu luz brille en mí, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, santo eres tú. Santo, mi corazón te adora, mi corazón sabe decir.
nadie más, no adoréis a nadie más, porque solo Él nos puede sostener. No adoréis a nadie más, no adoréis a nadie más, porque solo Él nos puede sostener. Susténtame, Señor, susténtame, Jesús, como a tu siervo Elías cuando no llovió. Susténtame, Jesús, auméntame la fe hasta que venga el día grande del Señor. Dame fuerzas, dame aliento, no te olvides de mi llanto. Dame fuerzas, dame aliento, no me olvides, porque polvo soy. Gracias, Señor. Es su amor que me sostiene y el que me levanta y el que me da paz, me da felicidad y seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Pasa el tiempo, sé que tu promesa cumplirá. Nada en ti se perderá y esa es mi seguridad. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirá. Nada en ti se perderá y esa es mi seguridad. Y aunque pase el tiempo, sé que tu promesa vas a cumplir, Señor. Y la obra que has empezado en cada uno de nosotros, la vas a culminar, Padre Santo. Aleluya. Paz de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Exaltado sea el nombre del Señor. Paz de Cristo. Espero que se encuentren bien todos, gracias a Dios. Gracias. El viernes, hermanos, estuvimos hablando y estamos hablando qué tanto conocemos al Señor, hermano. A veces
No alcanzo a entender. ¿Cómo fuimos engañados tan fácilmente? Y no conocer al que vive en nosotros no es el fracaso del Señor, es el fracaso nuestro. Por eso es que todas las instituciones van a desaparecer. Todas, hermano. Todas las instituciones religiosas van a desaparecer. Estamos en el capítulo 1 de la segunda carta del apóstol Pedro. El no entender que hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina. Mira, hermano, no puede ser posible que yo me justifique diciendo que yo soy carne. No, hermano. No. Y tengo que hacer las cosas porque soy carne. Jesús dijo, hermano, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. O sea, todas las promesas de Dios, hermanos, se cumplen en el sí y en el amén. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios nos ha dado en promesas, en bendiciones espirituales en Cristo Jesús, no en bendiciones materiales. Las bendiciones materiales no son más que recursos que tenemos para servir en la obra de Dios. Si entramos al reino de Dios, el reino de Dios no es comida ni es bebida. Es justicia, paz y gozo. ¿Y por qué no podemos entender que nuestra justicia es justo? Es Cristo. ¿Y por qué no podemos entender que nuestra paz es Cristo? Tanto que decimos paz de Cristo. Y no entendemos que Él es nuestra paz. Tanto que decimos que el gozo de Dios, que no puedo parar de alabarlo. Bueno, cuando Él es nuestro gozo. Él no nos da un poquito de gozo. Dios nos dio a Jesús para que haya gozo eterno en nosotros, para que haya paz eterna en nosotros y para que haya justicia eterna en nosotros. Pero a nosotros se nos olvida algo, que hoy es el día. Mire, hermano, en la eternidad usted no va a estar pensando cuántos años y cuántos miles de años voy a vivir. Y en la eternidad no va a estar pensando en lo que pasó atrás. En la eternidad no hay pasado, en la eternidad no hay futuro. La eternidad consiste en un eterno presente. ¿Y cuántos de nosotros traemos arrastrando un montón de cosas del pasado? Porque no somos capaces de soltarlas para recibir las nuevas. Las que Dios tiene preparadas para los que lo aman. A veces quisiera arrancar y empezar una congregación.
Y en cuanto Dios nos dé el banderazo, lo vamos a hacer. Y de una vez se los anuncio. Porque el tiempo se acabó. Vamos a retomar otra vez la segunda de Pedro, capítulo 1. Aquí se trata, hermanos, de entender que vamos a alcanzar una fe como la de Jesús, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. No se trata de que yo avance más que ustedes. No se trata de que yo sea más importante que ustedes. No se trata de que yo sea el que tenga más fe que ustedes. Se trata de que todos tengamos una fe igual preciosa que la de los apóstoles, que es la fe de Jesús. Dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador, no es por la nuestra, hermanos. Lo que hemos alcanzado, por eso decía el apóstol Pablo, nuestra competencia no proviene de nosotros mismos, proviene de Dios. Entonces, los que habéis alcanzado por la justicia de Dios y Salvador Jesucristo, de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Dice, y enseguida dice, gracia y paz os sean multiplicadas, ¿por medio de qué? ¿Por medio de qué, hermano? Por medio en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Porque ellos hacen siempre la diferencia entre el Padre y el Hijo. ¿Y por qué nosotros no podemos hacer la diferencia? Nosotros que decimos que tenemos la doctrina del nombre. Mire, como todas las cosas, dice enseguida, que pertenecen a Jesús y a la piedad de Jesús. Ahorita vamos a ver qué significa la palabra piedad. Dice que nos han sido dadas. ¿En dónde nos han sido dadas? En Cristo, hermanos, en el Espíritu de Cristo, por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, otra vez mediante el conocimiento. ¿Qué tanto conocemos a Jesús, hermano? Mientras tú no vivas la palabra, mientras tú no practiques la palabra, mientras tus pensamientos no sean cautivos por el Espíritu Santo, nunca vamos a poder llevar cautivos los pensamientos a la obediencia a Cristo. ¿Hay alguien en casa? Y ya vimos esto. Por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Fíjense bien, condición, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la mala manera de pensar. O sea, ¿de qué me sirve que yo me divida? Y la mala manera de pensar que me llevó a dividirme, me lleve esos mismos pensamientos. Hay quienes pretenden, se dividen o ya no quieren estar en la iglesia. Pero la mala manera de pensar se la llevan.
Y lo mismo que les hice cuestionar aquí, van a estar cuestionándolo siempre donde quiera que vayan. Lo primero que tengo que deshacerme yo es de mi mala manera de pensar. Eso es lo primero que tengo que deshacerme para poder, hermano, tomar las preciosas y grandísimas promesas. Porque las promesas de Dios, hermano, son en el sí y en el amén. Mire, eso está escrito, déjeme decirle dónde está escrito, hermano. Aquí tengo ya el otro teléfono. Las promesas del Señor son en el sí y en el amén. Eso está escrito, hermanos, en 2 Corintios 1:20. Mire, si nos vamos a 2 Corintios 1:20, mire, hermanos, lo que dice aquí. Aleluya. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Amén. O sea, cuando yo veo una promesa de Dios y entiendo que es para mí, porque todas esas promesas me han sido dadas, porque todas esas promesas están en Cristo. No están en mí, son para mí, pero en Cristo. Porque yo fui creado en Cristo, por Él y para Él. Entonces, todas las promesas, todos los propósitos, hermano, no son particulares míos, son de Cristo. Amén. Por eso dice que nosotros tenemos que aprender el sí y el no. Que no seamos ligeros en el modo de pensar. Mire, en el capítulo 1, versículo 15, vamos a ver acerca de por qué las promesas son en el sí. Y cuando mi sí es el sí de Dios, entonces pero yo permanezco en el sí. Por eso el que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abre. Y lo que significa es el que se mantiene pidiendo, el que se mantiene buscando, el que se mantiene llamando. No el que claudica entre dos pensamientos. Dice, con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieses una segunda gracia y por vosotros pasar a Macedonia y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Versículo 17. Así que al proponerme usé quizás de ligereza o lo que pienso hacer lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no. Miren, hermano, nosotros somos almas. Y los pensamientos los podemos trasladar a la carne o los podemos trasladar al espíritu. Amén. Yo no puedo justificar mis pensamientos en la carne para decir que son de Dios. Dice, así que al proponerme esto, que usé quizás de ligereza o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. No es si Dios quiere. Muchos de ustedes dicen, si Dios quiere. ¿Sabe qué significa esa expresión? Si Dios quiere. Que no conoces la voluntad de Dios. Que no conozco la voluntad de Dios.
No es si Dios quiere, si la Escritura dice que Él va a completar su obra que Él comenzó en nosotros hasta el día de Jesucristo. Entonces no es si Dios quiere, Dios sí quiere. El problema somos nosotros, en el sentido de que ¿tenemos paciencia o queremos las cosas ya? Por eso dice, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que está entre vosotros, ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, y no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Dios no claudica entre dos pensamientos. Dios no tiene un plan B. Es para que nosotros aprendamos a confiar en Dios. Por eso dice, la predicación de Dios no ha sido sí y no. Yo no puedo como pastor condicionar a las ovejas a que si hacen esto o no hacen esto no van a entrar. Si ya están dentro del reino de los cielos, porque cuando nos bautizamos en agua y recibimos el Espíritu, entramos en el reino de Dios. Y ahora, ¿cómo me atrevo a condicionar yo a los hermanos para decir, si usted no viene, usted se va a quedar afuera? Si usted no hace esto, usted se va a quedar afuera. Dios no claudica. Dios no va a apoyar las palabras de un falso pastor para que tengas temor del hombre. Dios quiere que tengas temor de Dios. ¿Por qué? Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Así de sencillo es el Evangelio. Todas las promesas de Dios, fíjense bien, son en el sí y en el amén. ¿Por medio de quién? Por medio de nosotros. Para que Jesucristo sea glorificado en nosotros. No para que yo me sienta el más importante. Por eso es importante. ¿Por qué no recibimos? Porque se nos ha cuestionado. Y se ha ensuciado nuestra conciencia. Si no haces esto y es otro y es otro y es otro, entonces tú no puedes. ¿Hay alguien en casa? ¿Acaso no fueron cuestionados Jesús y sus discípulos? ¿Por qué tus discípulos no respetan las tradiciones? ¿Por qué tus discípulos no se sujetan a lo que dice la ley? ¿Por qué tus discípulos no hacen caso? ¿Por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué nosotros sí? ¿Por qué ustedes no? Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros. Entonces, ¿dónde se van a cumplir las promesas? Si no en nosotros, ¿en quién? La promesa del Espíritu Santo, para empezar. ¿En dónde? En nosotros. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis autoridad para qué? Para estar congregados en cuatro paredes, hacer lo que se les diga. Por eso inicié el discipulado. Hace años el Señor me dijo, discipúlalos en la palabra, ya están listos. Y sácalos del templo.
¿Cuándo van a recibir las promesas? Estas señales seguirán a los que creen. Si hoy los que creen son convocados domingo tras domingo a escuchar un mensaje contaminado por la teología humana, humanizado. Tenemos un evangelio humanista, centrado en el hombre y no centrado en Dios. Por eso es vital, hermanos, atreverse a conocer a Jesús. Dios nos ha dado grandes y preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Muchos creen que el Espíritu Santo sepa hablar en lenguas nada más. ¿Y el fruto? ¿Dónde está el fruto? Vamos a hablar un poco del fruto reflejado en acciones. Pero para eso necesitamos huir de la corrupción que hay en el mundo, hermano. A causa de la concupiscencia, a causa de la mala manera de pensar. Pero la mala manera de pensar no está allá afuera, está aquí adentro. Precisamente hablábamos, ahora que veníamos mi esposa y mi hija y yo en el carro, acerca de la lujuria y de la lascivia. La abuela de mi esposa siempre traía el vestido hasta los pies, hasta los tobillos, y le decía, la mujer nunca debe de enseñar las piernas. El problema de la lujuria y la lascivia, hermano, no está afuera de nosotros, está dentro. En el tiempo de Jesús y en los tiempos antiguos, la mujer traía el vestido hasta los pies. Ellas no enseñaban nada. Pero la lujuria y la lascivia estaba ahí presente. El problema ahora que vino el desacato y la inmoralidad que se desató, ahora la mujer anda casi desnuda y provoca lascivia y provoca lujuria. Pero no es porque la provoque, sino porque ya está dentro. El pecado está dentro de nosotros. Recordemos al primer Adán, que muchas cosas tenemos que decir del primer Adán con respecto de Jesús, porque no entendemos el abismo que se marcó con la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, dice, y espero que pronto empecemos un tema acerca de los pensamientos. Vamos a hablar de los pensamientos, hermano. Por eso dice, si nosotros tenemos estas promesas y tenemos la promesa del Espíritu Santo, con eso tenemos para hacerlo, para que lo demás se desarrolle. La iglesia nació con el derramamiento del Espíritu Santo, hermano. Con eso no se ocupó más que la diligencia para añadir a la fe la virtud. Por eso dice, mire, el versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. Espérame. Antes de irnos, ¿tienes fe? ¿Qué es la fe? Hace unos días, unos meses atrás, nos pasamos casi 15 días o más hablando de la fe, hermano. Como un mes y medio hablando de la fe. Fe no es creencia, hermano. Fe no es creencia. Y tú me dirás, ya que todo lo es posible, sí. Al que cree que Dios puede hacer las cosas, Dios las va a hacer. Eso es creencia, pero eso no es fe. La fe está en la mente del hombre. Perdón, la creencia está en la mente del hombre. La fe está en la mente de Dios. Eso es diametralmente opuesto.
Yo creo con mi mente. Pero lo que diga que yo creo, eso no es fe. La fe es fruto del Espíritu Santo. Y mi mente carnal no puede producir fe, puede producir creencias. Por eso cuando no conozco a Dios, puedo creer que el sol es un Dios. Puedo creer que la tierra es un Dios, que el agua es un Dios, que las nubes son un Dios, que los vientos son un Dios. Por eso podemos encontrar la mitología griega. Por eso podemos encontrar todos los demonios entronizados en las diferentes culturas. La creencia está en la mente de los seres humanos, pero la fe está en la mente de Dios. Es fruto del Espíritu. Y es una promesa que ya nos ha sido dada. Por eso los discípulos, cuando le preguntaron a Jesús, aumentanos la fe. Y Jesús no los desilusiona. Simplemente dice, si tuvieran fe. O sea, ¿cómo se les voy a aumentar si no tienen? Si yo no estoy dentro de ustedes todavía. Si una persona no ha nacido de nuevo del Espíritu, hermano, no tiene fe, tiene creencias. Si una persona nació de agua, pero no nació del Espíritu, no tiene fe, tiene creencias. Es bien importante entender lo que es nacer de nuevo. Porque por medio del agua no se nace, por medio del agua se muere y se sepulta. Entonces, solamente los que han nacido de nuevo por medio del Espíritu, Dios les puede poner fe en ellos. Paz de Cristo. Y es allí, añadida a vuestra fe. ¿Quién es mi fe? ¿Quién es el autor y consumador de la fe? ¿Por qué tengo fe? Soy salvo, hermano, por medio de la fe. Y eso no es mío, no es de nosotros, pues ese es un don de Dios. Y no es por obra para que nadie se gloríe. O sea, si yo soy salvo por medio de la fe. Si Castier es salvo por medio de la fe. Si Gloria Cifuentes es salva, o Olvia Estrada es salva, son salvos por medio de la fe. ¿Qué hicieron ustedes para ser salvos? Nada. ¿Qué puede hacer un muerto? Si estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué puede hacer un muerto para salirse de la tumba? Por la fe de Jesús, nosotros morimos juntamente con Él. Entonces Él nos resucita. Entonces el bautismo en agua es el paso a la muerte para ser crucificados juntamente con Él. Y cuando resucito una vida nueva por el poder del Espíritu Santo, y ahí viene la fe.
Por eso Romanos capítulo 5 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, no por nuestro sacrificio. ¿Y qué tenemos que hacer para crecer? Necesitamos crecer. No podemos vivir como dice el apóstol Pablo en el capítulo 14 de Romanos, hermano. Mire, vayamos a Romanos capítulo 14 rápidamente. Dice, en el último versículo del capítulo 13 dice, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y enseguida dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. No para tratar de demostrar que tú tienes más fe, que tienes más conocimiento. Si vas a recibir a una persona débil en la fe, recíbela, pero no para contender. Hay quienes tú les enseñas una cosa y luego te dicen, ay, lo mismo me enseñó Dios a mí. Y vuelves a decir otra cosa y todo se los enseña a ellos, pero no avanzan. Pero no avanzan. Lo saben todo, pero no son capaces de llevar el evangelio. Quieren, pero no pueden. No podemos juzgarnos los unos a los otros. No podemos, ¿cómo se dice? Condenarnos los unos a los otros. No se trata de aparentar una realidad, se trata de ser. Por eso dice, añadid a vuestra fe virtud. Ya tenemos el fruto del Espíritu, fe. Pero por favor, alguien póngame allí qué es la virtud, hermanos. Aleluya. ¿Qué es la virtud? Alguien, póngame qué significa virtud. Vamos a tratar de encontrarlo. El significado de la palabra virtud bíblicamente. Mire, se lo voy a leer, hermanos, amén. Se lo voy a leer. El significado bíblicamente dice, la virtud se refiere a una excelencia moral, una fuerza activa y una disposición habitual a hacer el bien, que se manifiesta en la práctica de las virtudes cristianas como la fe, la esperanza, la caridad. Amén. Y se deriva de la palabra latina vir, que significa varón, pero con un significado espiritualizado y se enfoca en la acumulación de decisiones justas y acciones concretas que permitan al creyente a imitar a Cristo y dar lo mejor de sí mismo. Amén. Hacia lo bueno, hacia lo puro, hacia lo santo,
hacia lo que es de buen nombre, hacia lo que hay virtud alguna. Por eso dice el apóstol allá en Filipenses capítulo 4, versículo 8, en esto pensad. Una persona virtuosa siempre está pensando en lo bueno, en lo puro, en lo amable, en lo que es de buen nombre, en lo que hay virtud alguna. Ese es precisamente para con el prójimo y para con los necesitados. Amén. Ese es el, porque ¿de qué me sirve a mí, hermanos, tener fe y quedarme quietecito? Porque el extremo opuesto precisamente está en el capítulo 13 de Primera a los Corintios, cuando el apóstol Pablo está hablando del amor. Si yo tuviese fe de tal manera que trasladase los montes, sí, y no tengo amor, de nada me sirve. Amén. Pero también puede caer en la falsedad. Si yo diese todos mis bienes a los pobres y diese mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, se puede falsificar. De nada me sirve. Por eso todas las promesas son en el sí y en el amén. Y por eso leíamos, hermanos, en Cristo Jesús. No en nosotros, o sea, es Cristo en nosotros, produciendo el querer como el hacer, por su buena voluntad. La fe, esa es la fe en acción. Esa es la fe a la cual Santiago, en el siguiente capítulo, hermanos, en el siguiente capítulo, dos capítulos atrás, o dos cartas atrás, la primera de Pedro y la otra Santiago, habla precisamente acerca de que la fe sin obras es muerta. En el capítulo 2, en el versículo 14, Santiago dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Añadir a vuestra fe la guianza del Espíritu. Porque fe no es otra cosa más que obedecer lo que el Espíritu nos manda. Te vayas al capítulo 11 de Hebreos y se va a dar cuenta que ninguno propuso en su corazón hacer cosas. Todos hicieron lo que Dios les mandó. ¿Qué hizo Noé? ¿A Noé se le ocurrió hacer un arca para salvarse él y toda su casa? No. Dios le dijo, hazte un arca. Le dijo de cómo, cuándo y de qué medidas. Le dio los planos. Amén. En el cual te van a salvar tú y toda tu casa nada más. No va a entrar más, no va a entrar nadie más. Y Noé fue obediente, hizo caso. Eso es fe. Fe es obedecer lo que Dios manda. Fe no es creencia. Entonces, si tienes fe, entonces vas a poder escuchar la voz de Dios. Vas a entender el amor de Dios. Porque la fe obra por el amor. La fe que obra por Cristo, no la fe que obra por tu propia razón, por tu propio deseo. Muchos hacen un evento para evangelizar, hermano, pero el evangelio no consiste en eventos. El evangelio consiste en dar a conocer la gloria de Dios que está en ti. Cuando estás en el trabajo, cuando estás en la casa, cuando estás en la oficina, cuando estás en el camión, cuando estás donde estás. Cuando comes, cuando desayunas, cuando cenas, cuando te levantas, cuando te acuestas, cuando estás con los amigos, cuando estás en el templo, cuando estás donde estás. El evangelio es para eso, para expresarse. El evangelio es Cristo, es la gloria de Dios. Y nosotros tenemos que expresar la gloria de Dios cuando comemos, lo que comemos. Tenemos que cuidar lo que hablamos, lo que decimos.
Y todos vivimos descuidadamente y cuando hacen un evento, entonces sí todos nos cambiamos, nos ponemos guapos, nos ponemos preciosos y ahí vamos al evento. Y cuando llegamos al evento todos decimos, paz de Cristo, hermano. Y cuando allá afuera estabas riéndote y juzgando y haciendo un montón de cosas. El evangelio es para expresarlo segundo tras segundo, momento tras momento. Por eso dice, hermanos míos, ¿en qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Santo, digan conmigo. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros dice, id en paz y calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Pero estamos muy orgullosos de la doctrina. Dice ahí, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Quieres saber que la fe sin obras es muerta? Y pone el ejemplo de Abraham. ¿Hay alguien en casa? Entonces, añadida a vuestra fe, virtud. Perdónenme lo que les voy a decir. ¿Dónde están las virtudes tuyas? Encerradas en 4 paredes. Amén. No es solo una cualidad, es un hábito, hermanos, que se desarrolla en el amor de Dios, en el temor de Dios. Pero en el templo, todo lo que se hace, ¿para quién se hace? ¿Para los necesitados o para los que están en eminencia ahí dentro del templo? Dios te pague, hermano Marco. Es tan importante, hermanos, que profundicemos en el conocimiento. ¿Qué tanto conocemos a Jesús? Aleluya. Santo Señor. Añadid a vuestra fe y virtud, acción. Estamos en Primera de Pedro, ¿verdad? Vamos más atrás. En Segunda de Pedro, perdón. Por eso es importantísimo, hermano. ¿Qué tanto me dejo mover por Jesús? ¿Qué tanto dejo que Jesús haga su voluntad en mí? Y yo estoy de acuerdo. Por eso dice, poniendo toda diligencia, por eso mismo, añadid a vuestra fe virtud. Y aquí viene la razón por la que empezamos. A la virtud, conocimiento. ¿Qué quiere decir? ¿Conocimiento de qué, hermano? Conocimiento de la palabra. Pero como se los he dicho en algunas ocasiones, vamos a los Efesios, capítulo 3, hermanos. Aleluya, el capítulo 2, perdón. Es Efesios. A ver, Padre, ayúdame.
Capítulo 3. Versículo 14 en adelante dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, fíjense bien la oración de Pablo, para que os dé el Padre de nuestro Señor Jesucristo, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder. ¿Dónde, hermanos? En el hombre interior. En el hombre interior. ¿Quién es el hombre interior? Es Cristo Jesús. El apóstol ruega al Padre de nuestro Señor, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros seamos fortalecidos en el Cristo que está aquí adentro, en el hombre interior, el ser fortalecidos con poder, para que nos dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en Cristo Jesús, porque nosotros estamos en Cristo. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. No somos nosotros la esperanza de gloria. No es el pastor la esperanza de la iglesia. Es Cristo en cada uno de nosotros. Por eso dice, por esa causa, la oración de un pastor para con las ovejas es rogar al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Aquí. A fin de que arraigados y cimentados, ¿en qué? ¿En la fe? No. No es la fe. Es el amor. Dios es amor. Dios es amor. La Biblia lo dice. Paz de Cristo. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados, siendo la principal piedra del ángulo, el amor mismo, no el legalismo, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender, fíjense bien, con todos los santos, no nada más el grupito, el de Marta Rodríguez, Carlos Ramón Navarrete, Cecilia Guiagiola y yo. No, hermano, no, por favor. No nada más el grupito de pastores. No nada más el grupito de obispos, porque son un grupito comparado con toda la multitud, hermano. Y dice, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Ando batallando con este oído, hermanas. Lo más seguro es que sea mi voz la que esté bajita. Le voy a subir un poco más todo el volumen. Para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura,
y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que quiere Cristo? Que valoremos lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Que entendamos lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Por eso es importante, hermanos, conocer las promesas. Porque en la iglesia no me van a dar promesas a mí. En la iglesia me van a decir que si yo diezmo se van a abrir las ventanas de los cielos. Hermano, ¿cómo es posible que sigamos creyendo nosotros que si diezmas se van a abrir las ventanas de los cielos? Si ya estamos sentados nosotros en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Cómo es posible que yo me deje engañar? Porque no tengo el conocimiento, hermano. ¿Acaso no dice la Escritura en Efesios 2:6 que Cristo Jesús nos hizo sentar en los lugares celestiales? Que el Padre nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. O sea, las bendiciones están a nuestro alcance. Están en Cristo Jesús y nosotros estamos en Cristo Jesús porque Él es en nosotros. Amén, Marta. Ya voy a terminar. Y seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. O sea, no es exclusivo de un grupito. Mire, el grupito poquito no tiene el conocimiento correcto, porque si tuviera el conocimiento correcto no te pedirían los diezmos y no te dirían que si diezmas se van a abrir las ventanas de los cielos. Hermano, eso era en la ley. Eso era en el antiguo pacto. Israel era un reino terrenal, por lo tanto Dios tenía que darles riquezas para que ellos se conformaran al diseño de Dios. Mas sin embargo, no amaron más las riquezas que a Dios. Hoy tenemos un reino espiritual, donde las bendiciones son espirituales. Un reino donde tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos, porque él mismo siendo Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cuándo vas a ser lleno de toda la plenitud de Dios? Si todavía crees que si diezmas se van a abrir las ventanas de los cielos. Y si no diezmas, pues no tienes derecho a las bendiciones de Dios. Cuando ya estás en Cristo y todas las bendiciones de Dios están en Cristo Jesús y tú estás en Cristo, son tuyas. Por eso dice, no es más que son sí en el Señor. Y se logran en el sí y en el amén. Recibe entendimiento, recibe sabiduría, recibe revelación. Aleluya. Aquí voy a parar y mañana, si Dios nos concede, seguimos. Nos vamos a llevar toda la semana, hermano. Yo creo aquí, en esta... ¿qué tanto conocemos a Dios? Y si en verdad queremos conocerlo, vamos a atrevernos a hablar con Él. Y vamos a cuidar nuestros pensamientos. Porque lo que vamos a ver, todas estas virtudes, la virtud, paciencia, la paciencia, piedad, todo está relacionado con los pensamientos.
¿Por qué? Porque nosotros somos almas, hermanos, somos espíritu, alma y cuerpo. Somos almas. Y si yo inclino mi alma al espíritu, voy a andar en el espíritu, pero si yo inclino mi alma a la carne, voy a andar en la carne. Y el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Y el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén.